Vamos a retomar la entrevista con el doctor Páez, pidiéndole mil disculpas también a usted. Empezamos de nuevo. Empecemos de nuevo. Bueno, no hay problema. Entonces, lo que quería preguntarle, doctor, es que, ¿cuál es el interés? ¿Por qué quieren revivir los famosos TBIs? ¿Por qué es tan necesario esta presión, por ejemplo, A que ver, están teniendo el Estado? Está lastimosamente enmarcado en esta hoja de ruta, en el mal sentido de la palabra, que tiene esta agenda continental y de desestabilización de América Latina y el caso muy específico del nuevo rol geoestratégico que le quieren asignar al país, ¿no? Como un centro de narcolavado, ahí las mafias colombianas están en su agosto, y como un centro de, no solamente de lavado de dinero de la droga, sino también del terrorismo, como centro también de fuga de capitales, de evasión de impuestos, de la corrupción, de los dineros de la corrupción, como se perfiló ya con la Trole 4, ¿no? La Trole 4 marcaba claramente, tanto en el plano fiscal como en el plano de la desregulación financiera, un nuevo rol que se le asignaría al país, una desinstitucionalización completa, que ya amenaza a transformar las condiciones de convivencia que hemos tenido acá. Que dicen, es que aquí siempre ha habido lavado de droga. Mira, la cosa ha sido muy clara. Hasta la frontera norte, ¿no es cierto? Aquí en el Ecuador no ha sido un territorio controlado por las bandas narcotraficantes. Con esta situación ahora sí se pondría de manera gigantesca el sistema, el aparato financiero, el aparato productivo del país al servicio de estas transnacionales del crimen. Entonces yo creo que es importante ubicar esto en el marco de una situación muy grave que se está planteando para el país y que involucraría también desde el grado de la desesperación. No hay dólares, culpa del gobierno anterior, no hay dólares en el sistema bancario, no hay dólares en la economía, no hay dólares en la balanza de pagos, no hay dólares en el Banco Central. Toca aceptar también que vengan estos dineros sucios. Toca aceptar también que venga la minería más predatoria, a la que además de la manera más absurda, más contradictoria, no se le cobra impuestos, ¿sí? Por ejemplo, estos nuevos horizontes que se está exportando con este yacimiento que dicen que es de los más grandes de América, con el oro, que de pronto es una especie de epifanía que nadie se la cree, no es una cosa que la tenían prevista desde hace mucho tiempo, esperando que las condiciones políticas y legales sean favorables para ellos. No están pagando un solo centavo de impuestos al país y no lo van a hacer por 20 años adicionales, gracias precisamente a la Trole 3 y a la Trole 4. Entonces, en ese marco de desesperación, de ponerle al país contra las cuerdas, van a plantear una situación de que es inevitable las privatizaciones, cualquiera sea el eufemismo que utilice. Como hay una disposición constitucional que de manera explícita prohíbe que los sectores estratégicos sean entregados al sector privado, entonces se habla de la monetización, de la concesión, de la delegación, pero en el fondo lo que se está buscando es entregar al gran capital aquellos activos productivos, los más jugosos para el Estado, diciendo, bueno, no hay otra alternativa. Y como lo que quieren es que esto se vuelva irreversible, lo que van a hacer es precipitar una interpretación, una reinterpretación de la Corte Constitucional para santificar a los TBIs y hacerlos irreversibles, o hacer que el Ecuador se vuelva pasible de una serie de arbitrajes internacionales en las que siempre tenemos las de perder. Por eso, pero ahí parece contraproducente. Si necesitamos dinero, ¿cómo es que abrimos una puerta tan grande para que entren y en este caso demanden al Estado ecuatoriano? Y son casi 14.000 millones que están en juego, doctor. Y mucho más. Es decir, aquí no hay límite porque además de una manera absolutamente abusiva y oportunista, se están utilizando valores, no sé, pues de los derechos humanos, una interpretación postmoderna de los derechos humanos, y ahora ya no solamente se está discutiendo en estos arbitrajes internacionales las inversiones efectivamente realizadas, sino que se defiende al inversionista con este doble juego de la idea de los derechos humanos. Entonces son los derechos del inversionista los que están siendo conculcados el momento en que se cambian las reglas del juego. Inclusive el Estado estaría obligado a pagar compensaciones por inversiones que no se realizaron por el costo de oportunidad, por el lucro cesante, por lo que el inversionista iba a ganar y no va a poder ganar porque el Estado le arruinó el plan.
Entonces, yo creo que las cosas son muy graves. No estoy hablando de un tema hipotético, ya hay casos específicos que utilizando la normativa vigente, insisto, el texto, el contexto y el pretexto de varios instrumentos internacionales, han hecho, por ejemplo, que Egipto se ha sometido a este tipo de torturas internacionales y de chantajes internacionales porque tuvo una política de aumentar el salario mínimo vital. Entonces una de las grandes empresas dijo, es que eso afecta mi contabilidad y con eso yo no estoy ganando lo que iba a ganar, págueme. O lo que está haciendo, lo que hizo, felizmente en ese caso no ganó, la Philip Morris demandándole al Estado uruguayo porque el Uruguay estaba haciendo una campaña como la que se hace en cualquier parte del mundo, en los Estados Unidos, aquí en el Ecuador, que fumar es malo para la salud, sino que eso daña el buen nombre de la empresa. O mire, a mí me pasó lo mismo, yo cuando estuve de superintendente de control del poder de mercado, el dueño de la empresa más grande del país, uno de los hombres más millonarios del mundo, me siguió un juicio para meterme a la cárcel y cobrarme a mí indemnización porque había yo dañado el buen nombre de una de las empresas telefónicas que operan aquí en el país, porque había cumplido con la ley, pues, y había logrado demostrar que eran merecedores de 2 multas por haber violado la legislación ecuatoriana. Entonces, aquí ya podría plantearse, ¿no es cierto?, un horizonte sin límites de las causales de ese tipo de demandas y, por ejemplo, podría ser el asunto de que la minera que ahorita está explotando el oro, ¿no es cierto?, y que no está pagando un centavo de impuesto a la renta, de pronto venga una coyuntura política más sensata para el país y diga, ¿cómo así? Se están llevando ustedes todo el oro y no dejan nada para el país. Entonces, podría ser que le pongan y le demanden al Estado ecuatoriano y de una manera, insisto, kafkiana, porque ya es un tema ya de locura, el Estado ecuatoriano tiene que indemnizarles porque no les permite que sigan actuando como piratas aquí en el país, ¿no? Entonces, lo mismo puede pasar, por ejemplo, ahorita está de por medio las privatizaciones de las joyas de la corona en el campo petrolero, por ejemplo, Sacha, que ha sido uno de los pilares de la sostenibilidad fiscal del país. Son 50 años de una fuente de ingresos la más estable y la más jugosa. Así, y individualmente. Son 70,000 barriles. Pero claro. Diarios. Y además en los costos más eficientes, ¿no? En comparación con la supuesta eficiencia del sector privado. El sector privado tiene costos promedio de $35-37 por barril. En el caso de Sacha se tiene, bueno, el de todo el sector público se tiene, que tiene pozos petroleros, se tiene un promedio del 17%, por el caso de Sacha son todavía menores. Entonces, lo que se quiere ahí es generar una situación en la que tendrían un dinero de bolsillo en caso de que entren capitales frescos, porque en muchos casos, ¿no es cierto?, lo que hacen es tener una deuda y con los propios ingresos del activo privatizado le van pagando al Estado. En algunos casos, como por ejemplo en Argentina, para facilitar las privatizaciones recurrieron a deuda externa. Es decir, el Estado ecuatoriano asume una deuda para prestarle al que le va a comprar al Estado ecuatoriano y después da facilidades de pago. Y obviamente con el giro del negocio, con eso siguen pagando. Y no acaba ahí, no quieren privatizar Sopladora, quieren privatizar toda la red de transmisión eléctrica del país. Si no se trata solamente de una situación que va a volver crónica las deficiencias del sector público, va a generar ahí un hueco de larguísimo plazo, sino que además va a volver inviable la economía privada del país por la estructura de costos. Gravísimo, por ejemplo, es que ahí tenemos que ir viendo, hay mucha tela que cortar y por eso es importante ponerlo en contexto el tema de los TBIs, porque toda la discusión, aquí estoy viendo las fotografías del levantamiento popular de octubre, y buena parte de la discusión desde entonces, y que eso incluye a políticos, dirigentes sociales, progresistas, indígenas, sindicales, intelectuales, economistas heterodoxos, están centrados en el tema si es que se focaliza o no se focaliza el subsidio de los combustibles, porque el problema no es ese. Que es lo anunciado ayer por el presidente, ¿no? Pero ya está decidido, ese es un engaño. Ya está decidido de antemano el que se van a privatizar las refinerías, ¿no es cierto? Y las refinerías, en los términos de referencia de las privatizaciones, están diciendo que las refinerías tienen que vender a precios internacionales. Entonces, ¿de qué subsidio están hablando? Claro, y ahí viene que la subida de combustibles de ley. Entonces, eso es automático. Se está garantizando, ¿no es cierto?, tasas de ganancia ex ante al inversionista. ¿Por qué no se dice, a ver, si son tan eficientes, entonces que vendan al mismo precio que ha estado vendiendo Petroecuador, ¿sí? Y que obtengan ganancias, pero sin perjudicar a la gente? Entonces,
nos han entrampado y hemos caído en ese juego, ¿no es cierto? Buena parte de la discusión académica ha estado ligada a un tema fiscal, cuando esto ya no tiene nada de fiscal, porque está ya decidido. Inclusive uno de los asesores del presidente, señor Cuesta, creo que salió porque se le fue la lengua, diciendo a quién ya le habían asignado la refinería. La refinería, que Si se no había solamente, encontrado en un avión, algo así, para bueno, entonces no solamente financiar. que se sabe que se va a privatizar, que eso ya está en manos privadas, que es una cuestión de trámite nomás. Y ahorita como están las cosas, el tema legal es lo de menos, sino que además se sabe a quién le toca. Yo creo que buena parte del desmoronamiento de la alianza que había entre sectores de los movimientos sociales, sectores de Alianza País dirigidos por el presidente Moreno, la candidatura que va a ser del abogado Nebot, la candidatura que va a ser del banquero Lazo, se ha ido desbaratando precisamente porque en el reparto todavía no se sabe cuánto le toca a cada cual. Y a veces esto que se les va la lengua a algunos funcionarios del Estado evidencia el hecho de que ya los arreglos están hechos por debajo de la mesa. Entonces se pelean los compadres y empiezan a decirse sus verdades. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Que necesitan mecanismos que vuelvan irreversibles las cosas. De ahí la necesidad de que la Corte Constitucional, de la manera más antijurídica, ¿no es cierto?, pueda pronunciarse en contra de lo que ya han hecho 18 pronunciamientos anteriores y en contra de lo que dice el artículo 422 de la Constitución ecuatoriana, haciendo una interpretación manipulada, mañosa, de una disposición clara que en el espíritu y en la letra de la Asamblea Constituyente de Montecristi marcaba un hasta aquí nomás a todos estos tratados bilaterales de inversión, a estas posibilidades de los arbitrajes internacionales que han sido verdaderamente predatorios para nuestros países. Ahora, la Corte Constitucional ni siquiera se ha pronunciado porque hay una demanda o una recusación, perdón, de la jueza Núquez, que es una de las personas que ya se pronunció sobre el tema representando a la Cámara de Comercio de Guayaquil. Bueno, aquí es que es parte de todo este proceso de desmantelamiento institucional que está viviendo el país, ¿no? Si recuérdese que esto de aquí se va atrasando, entre otras cosas, porque tuvimos una inaudita vacancia constitucional, es decir, por una decisión de un Consejo de Participación Ciudadana, simplemente se dejó del difuntito. Se dejó en signo de interrogación, estaba o no vigente la Constitución. Este tema de haber adelantado el criterio es un tema gravísimo. Debería ser público y descontado el hecho de que la persona que hizo esos pronunciamientos previos tendría que excusarse de participar siquiera en el proceso. Así es. Y sin embargo, todavía está todo abierto a las posibilidades del juego de la política en el marco de una incertidumbre, una perplejidad que tiene el país, en el que buena parte de la gente dice, no, ya este es un gobierno de transición nomás, ya vienen las elecciones, no va a pasar nada, es un gobierno muy débil, se ha desmoronado la alianza a la que hacía referencia hace un momentito, cuando no es así. El Estado profundo, es decir, el que la gente no ve, el Estado que verdaderamente maneja los hilos del poder, los dueños de casa, si se quieren, los gobiernos son solamente los inquilinos, los dueños de casa tienen ya decidida una agenda para el país, que es colocarle en el andarivel geoestratégico al que hacía referencia. Una minería predatoria, una reversión primario extractivista de lo más nefasta, un proceso de desregulación financiera, fiscal, que favorezca la constitución del Ecuador como un paraíso fiscal que dé vientos frescos a ese Panamá ya golpeado por los Panama Papers, a esas islas caribeñas que quedaron golpeadas por los Paradise Papers y por todos esos escándalos de los Wikileaks, y que necesitan una nueva plaza desde donde, sobre todo las mafias colombianas, ¿no es cierto? Y ahí aparecen hasta periodistas colombianos, empresarios colombianos, consultores colombianos, más o menos abiertamente manejando esa agenda y dando línea, bajando línea de qué es lo que quieren decir, qué es lo que deben decir los medios de comunicación, qué es lo que deben decir sectores de la academia, qué es lo que deben decir inclusive gremios empresariales aquí en el país. Entonces yo sí creo que valdría la pena que el Ecuador reflexione respecto a la gravedad, a la irreversibilidad del tipo de transformaciones que se están proponiendo. La institucionalidad del país está muy golpeada, las leyes no están funcionando, los balances y chequeos no están funcionando, hay un proceso de violación sistemática de la norma jurídica, el tema del lawfare es una muestra clara de esa situación, pero también instituciones como por ejemplo las Fuerzas Armadas, ¿dónde están que no se pronuncian, que no están investigando estos temas? Aquí estamos hablando de un problema de seguridad nacional.
Ya lo que pasó lastimosamente con el tema de los periodistas en San Lorenzo muestra que esos 50 años previos en el que la frontera norte marcaba claramente un territorio en disputa de una especie de santuario, que era lo que se había convertido el territorio ecuatoriano, ya no funciona más. Ahora se tiene una continuidad con el tema de los paramilitares, que es con los que verdaderamente tenemos fronteras ahorita, de un lado al otro de la frontera, con el tema de la minería ilegal, pero también de las grandes empresas. Recuérdese que están grandes empresas mineras, grandes empresas petroleras, las grandes empresas forestales han estado involucradas en el caso de Colombia con una cantidad de evidencias de su participación directa en crímenes de lesa humanidad y en el financiamiento del narcoterrorismo de las paramilitares. Doctor, una de las causas por las que dicen que se va a quitar los subsidios es por el contrabando. Pero el contrabando es de gasolina blanca. La gasolina blanca la gasolina blanca es un precursor para la transformación de la droga. Ajá. Puede haber contrabando también, por ejemplo, para los automotores. Eso, por supuesto, pero ¿dónde están las Fuerzas Armadas? Como ustedes se preguntan. No, y yo creo que hay otros mecanismos. Yo creo que una medida, por ejemplo, de reactivación de las zonas de frontera. Nosotros en algún momento proponíamos un corredor de reactivar el comercio local de lado de la frontera, en muchos casos vinculado, por ejemplo, al tema del turismo religioso, ¿no? La Virgen de las Lajas, por un lado, en el caso del sur lo hicimos inclusive con una caminata por el Camino del Inca en la zona del Perú, vinculando al señor de Ayabaca con la Churona en Loja, que marca unas tradiciones comerciales que permiten que la gente pueda reactivar la economía local desde la producción que hace la propia comunidad. Claro. Entonces, el problema es que las fronteras se han convertido simplemente en las zonas de reventa de importaciones de terceros países, productos chinos, productos coreanos, ni siquiera es producción colombiana. Entonces, lo que necesitamos es crear otra perspectiva de desarrollo. Y cuidado con meternos en el marco de este proceso de control territorial que se asemeja a lo que sucedió en el caso mexicano después de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos a partir de 1994, que prácticamente desbarató el tejido social, el tejido productivo de lo que era el alimento básico de los mexicanos, la tortilla de maíz con los frijoles. Resulta ser que con las condiciones del Tratado de Libre Comercio venían los productos subsidiados de los Estados Unidos y arruinaron esa economía campesina. ¿Qué les tocaba? ¿De qué vivía la gente? O migraban a los Estados Unidos con toda la persecución. Lo que está pasando al lado nomás en Colombia con el café. Pues. Pero por supuesto. Y entonces, pero además es un proceso de retroalimentación nefasto. Porque como no tienen medios de subsistencia, ¿qué les toca a esos sectores? Todo el norte de México, vincularse a las mafias. Los jóvenes que no encuentran empleo, los pocos que no tuvieron que emigrar, ¿no es cierto? ¿Qué les toca? Vender a precio de gallina enferma su tierrita, lo poco de tierra que tenían. ¿Y dónde consiguen empleo? Empleándose para las propias estructuras mafiosas. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, además con ciertos cantos de sirena que quieren convocar a un proceso más o menos amplio que involucra inclusive algunas organizaciones populares en el norte del país para convertir eso en zona franca, que es desmantelar el aparato institucional del país y favorecer todavía más las condiciones, no solamente del contrabando, sino también del lavado. Entonces, yo creo que es importante que nos demos cuenta en qué contexto se están dando las cosas. Se está queriendo violar de manera definitiva el artículo 422 de la Constitución como parte de un proceso de erosión, de dinamitación del proyecto constitucional en su conjunto, porque recuerde que, entre otras cosas, se planteaba que la inversión extranjera tenía que estar sujeta a aprobación conforme a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Ya no se respeta en absoluto el tema de la planificación en el país. Es que no hay planificación. Pero además se cierran las posibilidades de que en el futuro, ¿no es cierto?, alguien pueda retomar el tema de los objetivos nacionales. Y se niega la posibilidad de que en el futuro esa inversión extranjera esté sujeta a los objetivos nacionales de creación de empleo, de reducción de la pobreza, de construcción de la soberanía alimentaria, de la soberanía, de la seguridad nacional en definitiva, ¿no? Por eso yo vuelvo a llamar la atención a organismos como, no sé, pues la Cancillería y las Fuerzas Armadas que deberían manifestarse respecto a esto. ¿Qué es lo que nos toca en adelante? Y yo marco claramente el hecho de que ya hay dentro de los propios propulsores de este tipo de tratados, la propia Unión Europea, que aquí estuvieron proponiendo
había en el Tratado de Libre Comercio o con el nombre que se le quiso poner en el gobierno anterior con la Unión Europea, se había excluido el capítulo de inversiones, pero bajo el capítulo de establecimientos se habían metido de contrabando una cantidad de textos que, insisto, en el contexto y en asociación con otros instrumentos internacionales insensatos que había firmado en el pasado, dejan amarrado en el país la posibilidad de una cantidad de abusos que ahora los propios países europeos están espantados. Y ellos se dan cuenta de que a ellos les van a hacer, los Estados Unidos les van a hacer lo mismo de lo que ellos intentan hacernos a nosotros, por ejemplo, en el caso del CETA. Ya se ven voces en Francia, se ven voces en Alemania, se ven voces en Italia, se ven voces en España, y al más alto nivel, inclusive con presidencias, con gobiernos de derecha, que dicen, no, esto de aquí es inadmisible. Esto de aquí nos abre un grado, un boquerón en vulnerabilidad, en que somos sujetos a todo tipo de retaliaciones, todo tipo de presiones, todo tipo de chantajes. Entonces, si eso lo están haciendo los grandes países industrializados, además retomando una tradición que había impedido ya a finales de los años 90 el que firmen esos mismos países el Acuerdo Mundial de Inversiones, es decir, no es un tema nuevo. Son distintas, son varias arremetidas, varias ofensivas que tienen estas transnacionales no vinculadas precisamente al sector productivo, sino más bien al manejo rentista y a estas prácticas de chantaje y depredación sobre los países, que intentan en cada una de las ofensivas con distintas modalidades, con distintos disfraces, imponer sus condiciones que son en última instancia insostenibles desde la propia lógica del capital. No pasó el Acuerdo Mundial de Inversiones, y han tenido que pasar décadas y han buscado otros mecanismos para meter de contrabando el asunto. Aquí en el caso del Ecuador tuvimos uno de los puntos más altos en la recuperación de la soberanía y en el cerrar estos boquerones de vulnerabilidad a finales del gobierno de Correa, cuando se denunciaron cerca de 30 tratados, ¿no? O sea, se empezó denunciándolos desde el 2007-2008, pero en realidad los más importantes se terminaron denunciando en el 2017, y buena parte de esos, creo que son de los 14 países que ahorita tienen listos la firma de nuevos tratados bilaterales de inversión, 8 ya habían tenido en el pasado y habían sido desmontados a finales del gobierno de Correa. De ahí la importancia de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tendríamos que ver la forma como las empresas transnacionales están operando. Puede ser que no tengamos un tratado con el país con el que se tiene matriz, pero sí tienen una sucursal. Fue el caso de la Bechtel en la histórica situación de la guerra del agua en Bolivia, ¿no? La Bechtel le demandó al Estado boliviano con la privatización del agua de la gente, ¿no? El agua de las montañas, a través de una oficinita que tenían en Holanda. Y ahora uno de los países que está justamente interesadísimo en que tengamos este tipo de cosas es el caso de Holanda, o el caso de Luxemburgo. Decían, un país chiquito, ¿cuál es el problema? Bueno, al Estado peruano, Odebrecht le está demandando por $1.200 millones por daños y perjuicios, por dañar el buen nombre de la empresa, después de que Perú lo que está haciendo es evitando que haya más corrupción. Y eso con el beneplácito de la llamada comunidad internacional, que se llena la boca al hablar de la corrupción, pero el rato que se quieren tomar medidas efectivas para acabar la corrupción, ahí sí no les gusta. Si es que te sirve para apuntar a los objetivos políticos, para hacer un asesinato social de ciertos políticos, te sirve. Pero si es que no, pues esto de la corrupción ahí es sagrado. Y quieren obligarle a Perú, y no sería nada del otro mundo en estos procesos kafkianos el Estado peruano se vea obligado a pagar la indemnización a Odebrecht. Claro, y eso es lo que nos puede suceder a nosotros, y nos está sucediendo. Porque nos está pasando con los Pascuales Cuenca, la Odebrecht nos está, los pájaros disparando las escopetas de nuevo. Entonces, habría que ver claramente, ¿no es cierto?, a dónde quieren llevar al país. Se dice, no hay plata en el sector fiscal, y el remedio para solucionar la falta de plata es regalarles miles de millones de dólares a las grandes empresas. Es evitar que las grandes petroleras, que las grandes mineras, que los grandes bancos paguen impuesto a la renta. Es tratar de obligar a la gente más pobre del país, que ya está en una situación de vida muy difícil, cada vez ya que se arranca la cosa, ¿no es cierto?, a cargar lo que dejan de pagar los ricos.
aumentando el IVA, aumentando el precio de la gasolina, aumentando el precio de los combustibles, reduciendo lo que era el ingreso indirecto que recibía la gente a través del presupuesto de salud, del presupuesto de educación. Dicen, no hay un centavo en el Banco Central y se quiere proponer que los bancos dejen de aportar a un fondo de liquidez, al fondo de garantías. Y se dice, de las recaudaciones que hace el Estado, el Banco Central no puede permitir que el Estado utilice un centavo. Querían la meta para fines del 2019 eran 5,000 millones de dólares. La meta para fines del 2020 son 12,000 millones de dólares que no se toquen de recursos del Estado. ¿Para qué? Para asegurar el pago. Para garantizar, ¿no es cierto?, que esa plata esté listita para cualquier necesidad de los grandes bancos. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que hay un comportamiento de los bancos que cada vez está más marcado por las prioridades políticas antes que por el tema del manejo técnico, lo cual pone en serio riesgo la situación del país. Recuerden lo que pasó en el 98 al 2000, ¿no? Claro. 3 millones de parientes, de amigos, ¿no es cierto?, que tuvieron que salir del país porque los banqueros se fueron llevando el santo y la limosna. Bueno, bancos ahorita, quebrados y banqueros multimillonarios en Miami. Por supuesto, ¿no? pero O ya en estamos España. en eso, ¿no? Ya estamos viendo que la gente está buscando dónde emigrar. Vamos viendo qué es lo que cuáles son las cifras que están surgiendo. Caída del PIB, tenemos ya ni sé cuántos trimestres que la economía se contrae. Uh-huh. Y los bancos tienen récord en ganancias, año tras año. Cada año están teniendo ganancias más altas. Y tenemos ganancias cada vez más altas. Bancos como el Banco del Pichincha tuvo como 200 millones de dólares en ganancias, Banco de Guayaquil como 70 millones de dólares en ganancias, y las leyes, la Trole 4 y la Trole 5, les eliminan la obligación que tenían de incluir esas ganancias en el impuesto agravable a la renta. O sea, las ganancias que usted tiene del banco no tienen que pagar impuesto a la renta. Impuesto. ¡Maravilla! Entonces, claro, pues. Y se extrañan de que no haya plata para la educación, que no haya plata para la salud, y dicen, necesitamos obligatoriamente privatizar, con el nombre que se le quiera dar a todas estas empresas. Nuevamente ahí está el TBI, para ponerle un candado, para dinamitar los puentes, de manera que el país no pueda retornar a sus canales, a sus cursos más sensatos. Doctor, pero y sí, a ver, los defensores de que regresen los TBIs dicen, no, pero tranquilamente, dice, se puede denunciar después los TBIs nuevamente. No, es que justamente, inclusive dentro del gobierno de Correa se veía que habían cláusulas que una vez los denuncia, hay periodos que podían llegar a 5, 10, hasta 15 años en el que habían cláusulas que seguían operando a pesar de que los TBIs estaban ya denunciados, y las empresas transnacionales podían aprovechar como buitres de ese tipo de situaciones para chantajear o para chupar la sangre al país. Eso ya es parte de las dificultades que tenemos, y más aún con la nueva doctrina que se quiere plantear de que no se protege la inversión, sino al inversionista. Usted puede, como inversionista, demandar por el lucro que hubiera tenido si hubiera sacado. Claro, o sea, por lo proyectado. Sin que haya hecho jamás la inversión. Entonces, yo creo que el peligro para el país es enorme, además en el marco de estas nuevas condiciones. Entonces, lo que quieren decir es, no hay alternativa. No hay alternativa. No hay alternativa. Y al contrario, los ecuatorianos tenemos que saber que siempre hay alternativas, que siempre es posible construir de manera muy técnica, muy rigurosa, muy responsable, opciones para que el país pueda desplegar ese potencial enorme que tenemos, esa creatividad enorme que tenemos. Vean cómo se lograron, por ejemplo, en cuestión de pocos meses, despertar una capacidad creativa de la gente para colocar 1.700 millones de dólares de productos de la economía popular y solidaria en las perchas de los supermercados, y que lastimosamente ahora ya no están. O la posibilidad que tuvo el país de la noche a la mañana, en el marco de un paréntesis que era de año y medio con las sobretasas arancelarias, de empezar a producir teléfonos celulares, pantallas de televisión, cocinas de inducción, refrigeradoras de nuevo tipo de motos, con una capacidad de hacer las cosas, de resolver las cosas. Por cierto, un tema que es un proceso y que tiene que ir poco a poco incorporando más niveles de valor agregado, pero que marca claramente unas capacidades creativas de la gente, de empresas capitalistas, de empresas no capitalistas, gente inclusive que antes, con los antiguos paradigmas tecnológicos, ¿no es cierto?, hubieran tenido condiciones prohibitivas para invertir, ahora podrían ir generando otras opciones de construir tejido productivo, de generar capacidades de generación de empleo, de generar capacidades de creación, pues aquí en el país, enormes.
y que yo creo que están siendo asfixiadas por este retroceso dentro de la agenda continental que estamos hablando hacia esta situación primario extractivista extrema, que además no le deja nada al país. O sea, es peor que lo que teníamos, de lo que denunciaba, por ejemplo, Ricardo Paredes en los años 30 del siglo pasado en Oro y Sangre de Portobelo, ¿no? Y vean, con todo y eso, lo que nos ha quedado aquí son pasivos ambientales. Ya vamos a cumplir un siglo y todavía el Ecuador tiene los pasivos ambientales de esa línea de producción, que las transnacionales se fueron llevando la plata. Ahí tenemos el ejemplo de Texaco Chevron. Y ahí tenemos, bueno, el tema clarísimo, mucho más grave ahorita, en el que ni siquiera tenemos la posibilidad de saber cuánto se llevan, porque se van llevando el lodo. Se llevan el lodo y dicen, aquí hay 5 partes por millón de oro, 1 parte por millón de cobre, 1 parte por millón de molibdeno. ¿Cómo sabemos que no hay otras cosas? ¿Cómo sabemos que no son 5, sino son 6? Si ni siquiera tenemos armadas las capacidades para hacerlo, ni capacidades técnicas, ni capacidades institucionales para ir controlando esa situación. Así es que el país tiene que ubicarse que se están peleando ahorita cuestiones verdaderamente irreversibles. Es un verdadero hito en la historia del país que podrían echar por tierra más de un siglo que hemos tenido, con todos los defectos, todos los problemas, de llevar las cosas con relativa paz frente a lo que ha pasado en nuestros países vecinos, en Colombia y Perú, que se han embarcado en espirales muy dolorosas de conflictos civiles, de guerras civiles inclusive. Aquí en el Ecuador algo hemos hecho bien, los de arriba y los de abajo, para que esas cosas no sucedan. Estamos a punto de cambiar esa situación. Estamos a punto de cambiar hacia un nivel de institucionalidad que nos recuerda ese designio imperial de revancha que tuvieron después de la descolonización en África, ¿no es cierto?, que llevó al caos institucional y a generar señores de la horca y del cuchillo por todo lado, con un continente paupérrimo y unas empresas de las más millonarias del mundo. Es decir, es el continente que produce los diamantes y con poblaciones miserables, que producen el oro, el coltán, el petróleo, con poblaciones miserables. Entonces, ese es el tipo de proyecto al que se le quiere involucrar al que le quieren involucrar a América Latina, poniéndole de rodillas, y de manera muy particular al que quieren avanzarle al Ecuador, poniéndole contra las cuerdas en un escenario. Es decir, primero, no queda otra porque estamos dolarizados. Si quiere salvar la dolarización, esa es la alternativa. Y por otro lado, cuando ya no haya cómo continuar con esa situación, decir, bueno, no nos queda otra también que salirnos de la dolarización. Los mismos que ganaron provocando la crisis financiera acá con las medidas neoliberales durante 30 años, son los mismos que provocaron la crisis bancaria, son los mismos que lucraron de la dolarización y ahora quieren lucrar reventando la dolarización. Así es que el país tiene que estar muy claro, más allá de los odios políticos. Esto no es un problema de gobierno, de gobiernistas o antigobiernistas, de correístas o anticorreístas, de izquierdas o de derechas, de serranos o de costeños o de católicos contra protestantes, o de abortistas contra antiabortistas, que es lo que nos quieren poner, ¿no? Es decir, peleándonos todos contra todos, sino que el país tiene que ponerse a reflexionar, a discutir seriamente qué es lo que está por delante, a dónde nos quieren llevar. ¿Cuáles son las perspectivas de país que se están discutiendo ahorita con la política económica del gobierno, con las leyes que se están implementando, con cuestiones de estas como las del TBI? De los TBIs. ¿Dónde está la muestra? ¿En qué país del mundo los TBIs han sido algo beneficioso para la economía del país? En el Ecuador hemos tenido 30 TBIs desde 1987. ¿Dónde está que aumentaron las inversiones? ¿Y dónde está que ha ganado el Estado alguna de esas demandas? Al contrario, es decir, el país ha perdido todo, pero el mero hecho de mantener el juicio, el mero hecho de pagar los abogados internacionales, ya es un tema prohibitivo. Así es que, pero además todo eso plantea una estructura de incentivos perversa, porque está discriminando a las empresas nacionales. Es decir, si usted es una empresa extranjera, tiene estos privilegios, y usted puede ganar estos juicios, y usted tiene esta prerrogativa con respecto al Estado. Usted es una empresa nacional, ahí le cholean. Entonces, da lugar ¿no es cierto?, a una cantidad de empresas nacionales que de manera subrepticia o de manera espuria, ¿no es cierto?, se convierten a través de los paraísos fiscales en empresa transnacional para poder acceder al mismo tipo de beneficios, de privilegios que tiene una empresa transnacional, perforando el ordenamiento jurídico del país, pero también perforando las capacidades de sostenibilidad fiscal, de sostenibilidad económica, de generación de empleo local, de reinversión local de los recursos, como de alguna manera en algunos momentos aquí en el país se intentó que vaya siendo el fundamento de una vía de desarrollo, ¿no? Así es, doctor. Preocupante es la situación que se viene al país y lo que nos preguntamos es, ¿qué va a pasar cuando nos dicen que no hay
no hay efectivo, no hay dinero, pero sí hay para pagar las indemnizaciones de las personas que salen del Ministerio de Bienestar Social o de Inclusión Social, pero no hay y para dinero. regalarles a las grandes empresas. Ya se está Claro. diciendo, por ejemplo, otra de las cosas que se está planteando ahorita es el asunto de privatizar el IES. Sí. Aunque hay disposiciones, hubo consultas populares y hubo la disposición expresa de la Constitución. Pero hay recomendaciones del Banco Mundial, pues que dice que acabemos con el banco. Justamente el banco estamos en un proceso de desinstitucionalización porque se tiene que justificar el hecho de que un banco tan bueno, por ejemplo, como el Banco del Pacífico, se lo venda, o el Banco del BIES, que había tenido un papel muy importante en la construcción de vivienda, en la dinamización de la economía, se lo venda. Pero además, en el rol que juega ese tipo de inversiones en la rentabilización de los fondos pensionales del país. Si es que se prohíbe que el Ecuador, que los aportantes, los contribuyentes de los fondos pensionales de aquí en el país, tengamos una opción de inversión, ¿cómo van a alimentarse los fondos para nuestra jubilación, para la caja médica, para la caja de mortuoria, para la caja de jubilaciones, de cesantías? Entonces, es necesario plantear en esos términos. ¿Qué es lo que quiere en última instancia? Nuevamente, ponernos contra las cuerdas, decir, no queda otra que privatizar también. No queda otra, se va a institucionalizar. Como lo que ya están diciendo, vamos a mantener al BIES, pero solamente como carcasa, porque todas las inversiones van a la privada, a los bancos privados, a los grandes bancos, cuando sabemos que aquí en el Ecuador tenemos uno de los sectores más monopólicos en cualquier mercado financiero del mundo. Es decir, aquí solamente el Banco del Pichincha, que es dueño al mismo tiempo del Banco Rumiñahui y del Banco de Loja, pero también de Diners, ¿no es cierto?, controla una porción, pero fundamental, del mercado financiero nacional, solito. Pero además actúan en algunos casos, ¿no es cierto?, con ciertos mecanismos que deberían ser estudiados bajo fórmulas de competencia monopolística o de cartelización, por ejemplo, lo que tiene que ver en la actuación que tuvieron con respecto al dinero electrónico, sin dejarle al resto de la economía sin ninguna otra alternativa. Ninguna alternativa, que igual no funciona. O sea, tú a través del grupo de los banqueros o no tienes nada. Ni para la liquidez, ni para la transaccionalidad, ni para el ahorro, ni para el crédito. Una cuestión muy grave porque como se vio con la Trole 4, lo que intentan es llegar a los niveles de desregulación que se tuvo en la segunda mitad de los años 90 y que provocó la crisis financiera, ¿no? Es decir, es crónica de una muerte anunciada. ¿A dónde se quiere llevar al país? ¿Qué se pretende con todas estas medidas? De nuevo, no hay un centavo en el sector público y se coge y se regala la plata a los banqueros, se regala la plata a las transnacionales petroleras, se permite que las grandes empresas mineras se lleven el oro, se lleven los recursos mineros del país sin dejar un solo centavo. Y no solamente por estos años, sino por 20 años más. No hay un centavo en el país y hay un problema de balanza de pagos. Es más, el sector privado tiene un hueco en su balanza externa equivalente al 25% del PIB. El eficaz, el eficiente, el moderno sector privado. Mientras tanto, el sector público, el ineficiente sector público, es el que llena ese hueco justamente con las exportaciones del sector público que ahora quieren privatizar. Y en esas condiciones, ¿qué es lo que hacen? Facilitan la fuga de capitales, facilitan la evasión tributaria, facilitan la utilización de las offshore, facilitan la utilización de testaferros y de empresas fantasmas para poder triangular y para poder hacer todos estos manejos de triangulación a nivel internacional con los recursos, no solamente del Estado, sino los recursos, por ejemplo, en el caso de algún conflicto laboral, alguna cosa así, pero además facilitan el asunto de las importaciones, eliminan el impuesto a la salida de divisas. Están proponiendo el hecho de que se elimine también el que los bancos tengan que aportar a un fondo de garantías, a un fondo de liquidez. ¿Qué se pretende con el país? Estamos en una circunstancia en la que se dice no hay plata para la salud, no hay plata para la educación, pero sí hay plata para comprar más bombas, sí hay plata para la represión, y se pone de manera inconstitucional a las propias Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Que no tienen esa misión. El plan de guerra contra la nación. Y que no tienen esa misión, constitucionalmente no la que constitucionalmente están excluidos de ese tipo de cuestiones. Y lo peor es que las Fuerzas Armadas no dicen nada cuando no se les paga a sus jubilados, por ejemplo, a los del ISPA. Y no solamente eso, sino que se están metiendo, ¿no es cierto? Se están metiendo en un territorio que provocó un proceso de desinstitucionalización de las propias Fuerzas Armadas a nivel continental, cuando explícitamente se les veía como títeres de los Estados Unidos.
Es decir, la cuestión de la Escuela de las Américas y todo el manejo, ¿no es cierto?, a través del Plan Cóndor, en el que se convertían en verdaderos ejércitos de ocupación. Aquí, felizmente, todavía vive el general Rodríguez Lara, por ejemplo, a honrar la memoria de los militares, ¿no es cierto?, que pueden ser anticomunistas, que pueden haber tenido cualquier tipo de defectos, pero que cumplieron con su deber en términos de la protección de la nación. ¿A quién están protegiendo ahora esos intereses que quieren ponerle, ¿no es cierto? Ya están amenazando con guerra al país. Que la próxima vez que salgan, estamos hablando, por favor, ahorita el nivel de pobreza en las zonas rurales del país llegó al 71%. En condiciones en las que las cosas que compran los campesinos, sea para vivir o sea para producir, siguen subiendo de precio porque están manejados por los oligopolios, pero los productos que venden cada vez siguen bajando más de precios. El país lleva ya 3 años peleando con tasas de inflación negativas en esta dualidad, ¿no? Las grandes empresas pueden seguir subiendo los precios, ¿no? Las ganancias. Y no alcanza el sueldo para la gente que les compra a ellos. Y mientras tanto los productores, los campesinos, los carpinteros, la gente que tiene un pequeño comedorcito, y las costureras, los carpinteros, simplemente cada vez encuentran precios más bajos para lo que pueden vender. Y con la competencia de cualquier rato entran, yo produzco los tomates, ya están el mercado inundado por los tomates colombianos. Yo produzco las papitas, no me alcanza ni siquiera para pagar el camión porque ya entraron las papas colombianas. Produzco el arroz, ya está. La naranja peruana. La naranja, ni en Naranjal hay naranjas ahora. Claro. No hay piñas ni en Milagro. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar así? Doctor, pero ¿qué hacemos ahora para el pueblo? ¿Qué tiene que hacer? Yo creo que tenemos una experiencia muy importante. Es necesario recuperar de las experiencias exitosas del pasado y de las cuestiones que se dejaron a medias. Y yo creo que hay que profundizar el proceso de transformación de la matriz productiva. Yo creo que hay que retomar el proceso de redistribución del ingreso y profundizarlo no solamente en términos de ingreso, tanto directo, a través del salario mínimo vital, políticas de ingresos, sino también el indirecto a través de la educación, de la salud, de la infraestructura, sino también de activos, es decir, el acceso a la tecnología, el acceso, ahora en el siglo XXI, el rol que cumplía el monopolio de la tierra, ahora es el monopolio de la información, el monopolio de la conexión, cerrar la brecha digital, resolver el problema del agua. Pero en términos de un horizonte de solidaridad, un horizonte de producción, un horizonte de prosperidad que endogenice ese tipo de decisiones y que no pongan el centro de gravedad de nuestro país en la posibilidad de que nos compren afuera, en la posibilidad de que nos convirtamos en un paraíso fiscal, en la posibilidad de que seamos centro de lavado de las mafias colombianas. Entonces necesitamos crear, ¿no es cierto?, un país que nos permita a todos sentirnos, ¿no es cierto?, no solamente como nosotros, sino también que sea el país para nuestros hijos. Queremos un país, ¿no es cierto?, en el que entre la plata, pero que sea el país del narcotráfico. Queremos ese tipo de país, ¿no es cierto?, en que siga habiendo plata para unos pocos, mientras tanto se destruye completamente la naturaleza y la biodiversidad del país por el tema de las extracciones brutales de la minería. Entonces yo creo que hay alternativas. El país ha marcado una serie de episodios que lastimosamente no han podido constituirse de manera sistémica en un horizonte mucho más profundo de transformaciones y de desarrollo. Hemos duplicado el PIB en muy poco tiempo, hemos logrado un proceso de solidaridad de la gente que rompe con esa visión. Ahorita está otra vez regresándose en las redes sociales, por ejemplo, la bronca de sectores en Guayaquil, asusando, diciendo, a ver, veamos qué es lo que compran los interiores, veamos qué compran los serranos, veamos qué compran los indígenas, qué es lo que producen los indígenas para no comprarles. Claro. ¿Sí? Otra vez, acuérdense el mala marcha de los crespones negros. 1 millón de guayaquileños pidiendo armas para atacar a Quito. Y nombrarse federación. Estado federado. Técnicos e intelectuales guayaquileños pidiendo que se ponga visa a los ecuatorianos, que los ecuatorianos tengamos que demostrar que tenemos ingresos, como hacemos en la Embajada de los Estados Unidos, para poder entrar a Guayaquil. ¿Qué se pretende? Entonces yo creo que al contrario, aquí hemos tenido 100 años, un siglo, con todas las dificultades, inclusive con una guerra civil, la guerra de los 4 días, que felizmente no pasó a mayores, pero con todo y eso, ¿no es cierto?, algo hemos hecho bien aquí para evitar los procesos dolorosos que tuvieron en Colombia y Perú. No permitamos que los protervos intereses que están llevando esta agenda de desestabilización institucional, de desmantelamiento productivo, nos planteen un horizonte de comernos mutuamente. Aquí hay opciones, pero enormes, no solamente en la riqueza natural, sino en la nobleza de nuestra gente, en la dignidad que tiene la gente más pobre de nuestro país.
en la capacidad de siempre desde la solidaridad ser creativos y encontrar soluciones a la vida. ¿Por qué vamos a echar todo eso por la cloaca? Así es, doctor. Quiero agradecerle, doctor, por sus criterios. Realmente es importante saber qué es lo que se viene y qué es lo que le espera al país, especialmente si los ecuatorianos dejamos ver y pasar. Lo que debemos hacer es tratar de poner nuestra voz de protesta y de tratar de frenar también estas intenciones, especialmente de revivir ahora estos se está TVIs. planteando, creo que es hoy día mismo, se va a plantear el tema de un amicus curiae. Exactamente, en estos momentos deben estar ya. Yo creo que esa es una iniciativa eso. muy valiosa. Yo creo que los colectivos, pero sobre todo la academia debería pronunciarse. Insisto, no es un problema del gobierno contra los antigobiernistas, ni de correístas contra anticorreístas, ni de izquierdas contra derechas, sino este es un problema del país. ¿Cuáles son, más allá de la ideología, cuáles son los beneficios que sacaría el país de estos TVIs? ¿Cuál sería la consecuencia de esta reinterpretación de la Constitución? No solamente en términos productivos, no solamente en términos económicos, no solamente en términos fiscales, no solamente en términos de balanza de pagos, sino en términos de la institucionalidad del país. ¿A dónde nos lleva esto? Si usted es un inversionista extranjero serio y sabe que las cosas se resuelven por debajo de la mesa, que no importa lo que esté escrito en la Constitución o en las leyes, que siempre va a haber alguien que se preste a un tipo de interpretación que... ¿Para qué va a esforzarse en tener una buena tecnología, en desarrollar capacidades productivas de investigación y de desarrollo, cuando las cosas se resuelven por debajo de la mesa? Cuestión de pasar un billetito por aquí, un proyectito por acá. Ese es el tipo de país que queremos, inclusive desde la perspectiva del gran capital. Pongámonos la mano en el corazón. Pongámonos la mano en el corazón, doctor. Muchísimas gracias nuevamente y muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Y les felicito por la iniciativa y el esfuerzo que están haciendo. Es muy importante que hayan otras voces. Muchísimas gracias, doctor. Ya le vamos a tomar para hacerle esa una propaganda. Y que no sea la primera vez tampoco, ¿no? Que no sea la última vez que venga por acá. A las dos. Abiertas las puertas siempre. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Como siempre, nosotros les damos los insumos suficientes para el debate político y el debate económico también, que es importantísimo, ¿no? El mensaje está claro, no es cuestión de ideologías, esto es por el Ecuador. Así que hay que preocuparse un poco más por lo que se nos viene. Muchísimas gracias, nos vemos más tardecito ya con los programas de la parrilla de Hoja de Ruta. Recuerden que hoy estamos con Diálogo Abierto, con Cuarta Instancia y también tenemos a los chicos de Ruta Calidoscopio. Hasta pronto. Yes.